Hola, ¿cómo están jóvenes, señoritas? Bienvenidos al curso del día de hoy y vamos a desarrollar filosofía peruana en su etapa número 3. En esta etapa de la filosofía peruana vamos a conocer a la generación de 1940 y que involucra a algunos pensadores como César Guardia Mayorga. Este es el máximo representante de la filosofía marxista universitaria. El marxismo fue impulsado desde inicios de la década de 1900 y que 1910 en adelante, teniendo su figura más preclara en José Carlos Mariátegui, pero que luego ya se interpretó de otra manera, ¿no? Porque Víctor Raúl Haya de la Torre pensó hacer una especie de marxismo, pero sin que se llame marxismo, sino apuntando hacia un socialismo, ¿no? Y así, ¿cuál es la propuesta de Guardia Mayorga? En principio, que él señala que la única filosofía correcta es el materialismo dialéctico, es decir, aceptar que todo fluye y que todo tiene sus leyes, como posteriormente se demuestra, ¿no? Recuerden que el materialismo dialéctico tiene como bases lo siguiente: la esencia y el fenómeno, que todo tiene una esencia y un producto. Luego, también defiende la causa y el efecto, ¿sí? Que toda acción tiene una reacción, que todo tiene una causa, que nada es por casualidad. La necesidad y la casualidad, la ley, el contenido y forma, la posibilidad y la realidad, lo singular, lo particular y lo individual, lo abstracto y lo concreto, lo histórico y lo lógico, materialismo e idealismo, práctica y contradicción, teoría y práctica, cambio y movimiento. Estas son las bases del materialismo dialéctico, bases científicas por supuesto, y que a lo largo de todos los estudios que hasta hoy día se desarrollan, es confirmado pues que el materialismo dialéctico es ya una ley científica universal. Ahora, Guardia Mayorga sostiene que hay dos formas de conocimiento, sensorial y racional, y el hombre, mediante la razón, puede explicar la realidad bajo sus múltiples formas. Significa que utilizando las leyes del materialismo dialéctico, podemos entender qué cosa, podemos entender la realidad, sí, podemos entender sus causas, podemos entender su contenido, podemos incluso lograr abstraer y podemos poner el tono histórico a una situación. Eso es la propuesta del extraordinario filósofo César Guardia Mayorga. Ahora bien, luego viene Alberto Wagner de Reina. Él es uno de los que impulsa el existencialismo cristiano en el país. Sí, recuerden que el existencialismo tenía tres vertientes, ¿no? El existencialismo materialista, el existencialismo agnóstico y el existencialismo cristiano. Pues Alberto Wagner es de la línea de los existencialistas cristianos. ¿Qué sostiene él? Dice que somos una sociedad en la cual el ser humano, el peruano, es alguien que tiene un respeto a lo que significa la contingencia de la muerte. A diferencia de otras sociedades, el Perú es una sociedad que tiene bastante respeto, bastante venia al tema de la muerte. Incluso dice que hay una especie de contingencia frente a la muerte. ¿Qué significa contingencia? Significa que el ser humano en la sociedad peruana está predispuesto, está preparado de que la muerte en cualquier momento va a venir, le va a tocar, pero será una transición. Lo acepta como una transición. No es, a diferencia de los chinos, a diferencia de la cultura india, la filosofía asiática, que la muerte es una transición hacia otro ser, o no es como la visión de la muerte materialista, ¿no? Que simplemente nos reducimos a ser átomos. No, para la visión de Alberto Wagner, existencialista cristiano, sustenta que la muerte, dice, es solo una transición hacia algo mejor. Esa es nuestra contingencia, nuestra preparación ante la muerte. Y que tiene que ser fundamental el uso de la fe para que el hombre se encuentre con Dios. Recuerden que estamos hablando con un existencialista
cristiano, por lo tanto su fundamento es pues de que todos están preparados para la muerte, porque no es el final, sino es una transición, y todo esto basado en la fe, porque al final el hombre, el ser humano, se va a encontrar con Dios. Esa es la idea de este filósofo Alberto Wagner, y es cultivada todavía por muchas personas en nuestro país. Otro filósofo interesante dentro de la historia del Perú es Francisco Miro Quesada Cantuarias. Y Miro Quesada sostenía bastante valor en la teoría del ser, que para él es la metafísica. Sí, el estudio de la metafísica, y que todo principio tiene que estar basado en la razón. Para él expone un ateísmo nostálgico. Suena contradictorio este título, ¿no? Ateísmo nostálgico. Recuerden que el ateísmo, ¿no? Para ellos no existe Dios. Y nostálgico porque desea que Dios exista. Aquí encontramos una especie de contradicción fundamental, ¿no? Porque es cierto, no aceptamos la idea de Dios, incluso luchamos contra la idea de Dios, pero necesitamos, dice, o deseamos que Dios exista. Porque los seres comunes, los seres débiles, los seres comunes y corrientes necesitan, dice la idea de Dios. Por lo tanto, se requiere que el pueblo tenga un Dios. Porque de lo contrario, pues, ¿quién le diría que está mal las cosas? ¿Quién le diría qué cosa es pecado? ¿Quién le impulsaría la autoculpa, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión en sí, así como te da esperanza, pero también te inflige culpa. Y la culpa es una especie de condición sine qua non para ejercer muchas veces una dictadura, un totalitarismo o una especie de arrinconar en el miedo social esos pecados, digamos, ¿no? que sustentan la religión. Entonces, por eso que expone este filósofo su famoso ateísmo nostálgico, ¿no? Rechazamos la idea de Dios, que Dios no existe, pero deseamos que Dios exista frente a una situación tan banal que es la existencia. También concibe a la solidaridad como un valor histórico, concreto, y considera que la persona humana es un fin en sí mismo, es un sustento de la base del humanismo, ¿sí? Entonces, no hay mejor arma que la solidaridad para enfrentar tiempos terribles. Eso es vital dentro de la historia de la filosofía peruana. Porque el Perú, como bien ustedes saben por historia, que es una sociedad bien castigada en toda época, pre-inca, ¿no? Castigada por los jefes tribales, inca, castigada por los caciques que ponía el inca, y más aún por el imperio en sí, ¿no? Por algo era imperio, se imponía. Castigada por la sociedad colonial, su peor época, aunque nos quieran mostrar que la sociedad colonial en el país era época de abolengo, de fiestas, de alegrías. Sin embargo, para nuestra sociedad peruana, la sociedad indígena fue la peor etapa que tuvo que vivir. Y ni qué decir de inicio de la República, ¿no? Entonces, la solidaridad se convierte en un valor tan necesario de practicar en nuestro país, que justamente es la salvación a todas nuestras crisis que tenemos, crisis sociales, ¿no? Ser solidarios con el ser humano, porque el fin de la persona, el fin es la persona, ese es el humanismo. Bien, plantea una creación de una sociedad justa, pero basada en la razón. O sea, hay que crear una sociedad en la cual la racionalidad se imponga, y no la emoción, no el sentimentalismo, o sea, abajo el romanticismo, sino que nuestra sociedad pueda elegir sus destinos utilizando la razón. Y cuando se refiere a elegir sus destinos, se refiere a desde la elección del presidente de tu aula, o presidente de tu aula, o el delegado de tu aula, hasta la elección de un presidente o presidenta de un país, ¿no? Entonces, acude, hace un llamado a que la sociedad debe elegir de manera racional. ¿Qué les parece? Claro, aunque ese llamado siempre ha existido, ¿no? Siempre se ha dado, pero el Perú es un país, pues, en su mayoría, cuya elección la hace en base a emociones, a base de sentimientos encontrados, ¿no? A base de la tristeza o la pena que le da a alguien, no pensando racionalmente. Esto es algo que ya
Muchos de ustedes lo saben. Y otro extraordinario filósofo de esta época es Augusto Salazar Bondy. ¿Qué plantea Augusto Salazar Bondy? Considera que la filosofía latinoamericana, o sea, toda Latinoamérica, presenta las siguientes características. Dice que es imitación, o sea, imitamos, que no tenemos una filosofía auténtica, no tenemos una filosofía peruana auténtica, original, sino es imitativa. Y vaya que tiene razón, porque miren, la escolástica, imitación de Europa, ¿sí o no? El romanticismo, imitación de Europa. El positivismo, imitación de Europa. El pragmatismo, imitación de Norteamérica. El utilitarismo, también de Norteamérica. ¿Qué más? El existencialismo es un pensamiento venido de Europa. Entonces, Augusto Salazar Bondy inquiere diciéndonos que, mira, nuestra filosofía es imitación. Esto no es nuestra, no es original. Algunos podrían objetar, pero el imperio incaico tenía filosofía auténtica. No. El Ama Sua, el Ama Keya y el Ama Yuya no es una filosofía estrictamente incaica. No, no, no. Eso fue, digamos, impuesta y puesta por los europeos, ¿no? Por los españoles. Pero no fue una filosofía que haya nacido de la idea del Inca o de sus orejones o de sus amautas. No, no, no. La filosofía incaica, hay todo un trabajo por descubrir todavía de lo que en realidad fue, ¿no? Y que cómo se presentó. Entonces, somos imitación, dice Augusto Salazar Bondy. ¿Qué más? Es de receptividad universal, o sea, solamente somos receptivos, entes pasivos, receptivos. No somos entes generadores de una nueva filosofía, sino que recibimos y lo que recibimos adoptamos. Por lo tanto, hay ausencia de aportes originales. La filosofía en el país, y hemos tratado ya filosofía 1, filosofía 2 y ahora la 3 en el Perú, y llegamos a una coherente conclusión con Augusto Salazar Bondy, que no hay aporte original. O sea, como Perú no tenemos ese aporte. ¿Qué les parece? Sí, incluso el marxismo, ¿no? El marxismo fue importado de Europa, pues, ¿no? Claro, o sea, ni el marxismo es auténtico del país. ¿Ve? Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Hemos hecho una especie de adaptación filosófica, adaptación ideológica. ¿Qué más? Por lo tanto, como no tenemos filosofía original de aporte propio, tenemos una frustración intelectual. Y algo más, dice, hay un divorcio entre la filosofía y el pueblo. Claro, el pueblo casi no accede a estudiar filosofía. Y si lo hace de manera rala, desinteresada. No es, digamos, con un enfoque de hacer que el pueblo piense. Porque la filosofía, su principal función, su principal meta, ¿no? Es que piense y todos sus actos sean a partir de la decisión racional. Eso sostiene Bondy a propósito de las características de la filosofía latinoamericana y en el país. Por eso dice somos un país en subdesarrollo. Y es la causa principal. ¿Por qué estamos así, no? Subdesarrollados. Porque tenemos una dependencia de otras sociedades. Sí, pues, ¿no? Mire, un pragmatismo venido de Norteamérica, un marxismo y socialismo venido de Europa, incluso, ¿no? Un espiritualismo venido de China, de India, ¿no? Entonces no tenemos nada original, pues. Y deberíamos ya tener algo original. Ahora, de todos modos, eso incluye ser, de todas maneras, tienes que adaptar las filosofías a tu realidad. Eso es inevitable. Entonces señala Augusto Salazar Bondy qué debemos hacer, dice, ¿no? Porque él no solamente se queda a criticar o objetar, sino también ahora propone. Entonces, ¿qué propone? Primero dice, se debe llevar a cabo una revolución socialista humanista. Una revolución, sí. Debe haber un cambio de conciencia, dice. El ser humano y el peruano, la peruana, no tiene conciencia nacional. Sus actos van dirigidos a beneficiarse a sí mismo o a su familia, pero no busca beneficiar, digamos, a la sociedad peruana. Entonces debe haber un cambio de conciencia, dice. Y se debe generar una identidad nacional, porque no la tenemos. Objeta que no la tenemos, no tenemos identidad nacional. Tenemos símbolos,
Sí, impuestos, bandera, himno, pero no tenemos una identidad nacional hasta ahora, no hay una identidad nacional. Hay que construir esa identidad nacional a partir de las nuevas generaciones, a partir de ustedes. ¿Para qué? Para que haya un cambio de conciencia. Entonces hay que hacer eco el llamado de Manuel González Prada, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos ya fueron a la tumba, porque los jóvenes son los que van a reformar los tiempos, son los que van a cambiar y buscar y encontrar esa identidad nacional, buscar y encontrar esa revolución que haga posible la justicia social de que tanto se habla en campañas políticas, pero que en la realidad ya en el gobierno muchos partidos políticos no lo hacen en realidad, ¿no? La justicia social. Tenemos crisis en salud, o sea, no tenemos acceso directo al servicio de salud, tenemos una educación como sistema estatal deficiente, con muchas carencias, a pesar del esfuerzo intencional o no intencional que hace el gobierno de turno para mejorar las condiciones. Pero hoy en día, miren, tanta gente incluso paga por recibir educación de calidad. Y eso no es justicia social, pues justicia social es darle a todos las mismas oportunidades, darle la calidad educativa. Lo mismo pasa en las opciones que tengan de labores, ¿no? Lo mismo tiene que atender a todo lo que hoy en día tenemos como críticos espacios en nuestra sociedad. Entonces, esa es la idea de Augusto Salazar. Bueno, interesante punto de vista de este filósofo. Luego viene uno de los filósofos religiosos, que es Gustavo Gutiérrez, que a propósito ganó el premio Príncipe de Asturias en el año 2003 en el ámbito de las humanidades. Y lo que él hace ya desde la generación del 70 del siglo pasado es trata de articular el cristianismo con el socialismo marxista, pero no acepta el materialismo dialéctico. Claro, pues un religioso nunca va a aceptar un materialismo, ¿no? Cualesquiera sea su tendencia, ¿no? Católica, protestante, evangélica, budista, no, pues nunca, porque la religión acepta que hay un Dios creador, mientras que el materialismo dialéctico no acepta eso, sino que todo es producto de la evolución y la transformación y adaptación de las especies. Entonces, Gustavo Gutiérrez, ¿qué propone? Juntar, dice, la idea religiosa con el socialismo marxista. ¿Qué significa esto? Significa que él objeta a la sociedad capitalista y sostiene que esta sociedad capitalista, en la cual el Perú está imbuido ya hace mucho tiempo, es anticristiana, dice. Claro, es anticristiana porque la sociedad capitalista piensa que todo en esta vida tiene un precio. Sí, o sea, el capitalismo universal y sus diferentes tendencias, los liberales, los neoliberales, ¿no? Al final ellos sostienen de que todo tiene un precio, todo es posible de comprar y todo es posible de vender. Por lo tanto, es anticristiana, porque para el cristianismo, ¿no? Eso de negociar con la moral, eso de negociar con la ética, no es compatible pues, con sus ideas y sus bases ideológicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice, debe ser superada por una nueva sociedad que es la socialista, dice. Apuntamos a un socialismo. El socialismo es una doctrina que orienta de que el ser humano es lo más importante y es el fin de la sociedad, por eso es socialismo, que el grupo es lo importante, ¿sí? Que el grupo determina el buen caudal, que el grupo determina la influencia positiva o negativa. Por lo tanto, el grupo debe liderar hacia un mejor futuro, el grupo. Y para el grupo hay que buscar siempre el bienestar. Por eso es socialismo. Tanto así que hoy en día, ¿no? Estas dos grandes ideologías ya están en enfrentamiento constante, ¿no? El capitalismo universal y el socialismo universal. Así, están en permanente conflicto, choque. Hoy en día se hablan en la elección partidaria o electoral siempre, ¿no? Que ese candidato es socialista, que ese candidato es procapitalista y a veces le han hecho pues la magia negra o como se dice, le han hecho la mala propaganda al capitalismo, que también tiene sus cualidades, ¿ah? Sin capital, ¿qué haríamos? Sin inversiones, ¿qué haríamos? Tiene sus cualidades. Ahora, el socialismo también tiene sus cualidades, como también tiene sus defectos, ¿no? El hecho de que puedas
apoyar a toda la gente, se merezca o no se merezca, también trae críticas muy severas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que dice hay que crear un capitalismo, un socialismo de mercado. ¿Han escuchado eso? ¿No? Hay que hacerlo humano, dice el capitalismo. Es que el capitalismo, en verdad, como se orienta todo al capital, que todo el dinero es lo más importante y que se genera todo con el capital, pues desdeña al socialismo, ¿no? Desprecia la idea de que todos podamos ser iguales. ¿Qué más nos dice Gustavo Gutiérrez? Señala que la teoría nace de la práctica de la sociedad y debe ser iluminada por la luz de la fe. ¿Ven? Entonces, los pueblos deben ser iluminados por la fe. Los pueblos deben ser germinados en base a una intención principal, que es la formación del ser humano. Eso es lo que apunta Gustavo Gutiérrez. Y que el reino de Dios se debe comenzar a construir aquí en la tierra. Reino de justicia, igualdad y paz. O sea, no debemos esperar, dice este filósofo, no debemos esperar o decirle al cristiano que esta vida es para sufrir, pues, ¿no? Y que ya en el cielo vas a alegrarte. No hay que decirle al cristiano que esta vida es para lamento y que ya en el cielo tendrás oportunidad de estar mejor. No, dice, que el reino de Dios, dice, es aquí, y que la alegría, la esperanza debe estar aquí, debe vivirse aquí, se debe generar aquí en la tierra, mientras estás vivo. Esa es la idea de esta filosofía, llamada incluso más adelante la teología de la liberación. Sí. Y hay muchos sacerdotes y hay muchos pastores de iglesias evangélicas que orientan a la teología de la liberación, a esa idea de que el reino de Dios debe vivirse aquí, que debemos hacer este lugar que tenemos como un cielo, a pesar de toda la realidad triste, magra que vivimos, ¿no? Pero debemos fomentar que el ser humano tenga aquí el gozo, ¿no? La esperanza, la dicha, la alegría de sentirse bien aquí. Claro, irá al cielo a estar mejor, pero hay que estar bien aquí. Eso es la idea de la teología de liberación. Interesante idea. Bien, estas posturas son parte pues de lo que significa la idea de la filosofía peruana de estos tiempos que se dan, ¿no? Tan distintos y que cada uno merece su apreciación. Bien, vamos a un repaso, algunas preguntas para que podamos cerrar el tema del día de hoy. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los dos grandes problemas de la filosofía en Latinoamérica y el Perú? A ver, la humanidad del indio y la guerra justa. Independencia y dependencia política. Origen y autenticidad de esta filosofía. La dependencia política y la crítica a la metafísica. El espíritu como categoría y la crítica al positivismo. Bien, los dos grandes problemas de la filosofía es el origen y autenticidad de esa filosofía, ¿no? Como apuntaba Salazar Bondi, que el Perú y toda Latinoamérica no tiene filosofía auténtica, por lo tanto hay un problema de origen y hay un problema de autenticidad. Esos son los dos grandes problemas de la filosofía de Latinoamérica. Bien, el arte no es a ver, el arte, el arte. El arte de la danza, del baile, del canto, de la pintura, la escultura, porque todo es arte, y cada uno de ustedes debe ser llamado a ser un artesano cuando haces una tarea excelente, por ejemplo, haces arte, ¿no? Es el matiz estético que le pones a tus trabajos, eso es arte. Pero el arte, dice, no es para distraer a las masas, atender las necesidades yoístas, o sea, propias, verificar las necesidades sociales, encender las literas, apasionar al público. El arte no es para distraer a las masas, al contrario, es para despertar a las masas. Con el arte tú puedes entrar a hacer razonamiento a la gente, ¿no? Acerca de su situación. Una huelga minera es lucha de qué? Huelga minera. Artistas sociales, proletarios, plebeyos, acicalados, veganos. Una huelga minera es lucha de proletarios, claro, los proletarios. Los proletarios, a propósito, fueron organizados en la zona centro del país. O sea, existían los mineros que eran explotados por las compañías norteamericanas a inicios del siglo pasado.
Y esa explotación fue tan inmisericordia, porque si ustedes leen ya en el futuro varios libros sobre la situación minera de los trabajadores en la época de los gringos en el centro del Perú, realmente era terrible, ¿no? Una explotación inmisericordia, un trato inhumano y un pago realmente bestial, ¿no? A lo que eran la actividad minera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues el marxismo con José Carlos Mariátegui impulsó la creación de sindicatos y entre ellos sobresale un personaje serreño, el profesor Gamaniel Blanco Murillo, que era profesor de primaria en la escuela Patarcocha, 35001, pero que luego de ver a sus niños, cuyos padres sufrían mucho por la actividad minera y eran explotados de manera tan ruin, entonces él decide impulsar la creación de sindicatos, ¿no? Deja el profesorado y comienza a crear sindicatos en todo el centro del Perú, sindicato de obreros, sindicato de proletarios, y que inició la primera gran huelga minera, que hizo posible mejores tratos salariales, que hizo posible la reducción de las horas de trabajo, ¿no? Que, bueno, hasta un cierto tiempo fue de 8 horas. Hoy ha cambiado ese tema, ¿no? Con el trabajo de sistemas. Pero en ese tiempo, Gamaliel Blanco Murillo, un joven de 21 años, comenzó a organizar los sindicatos. Y cuando ya vio que estos eran bien organizados y todos exigían buenos puntos para sus reclamos, bueno, lamentablemente en una huelga fue detenido Gamaliel Blanco Murillo, llevado por el gobierno de turno a las mazmorras de una cárcel en Lima llamada, estaba en una isla, y bueno, pues ahí lo debilitaron a Gamaliel Blanco Murillo, no le daban alimentos, no le daban su manutención como preso, lo debilitó, aparte que le pusieron una mazmorra húmeda que afectó los pulmones, y cuando ya sale a los 25 años, lamentablemente fallece, ¿no? Fallece este líder sindical, profesor de carrera, y que fue uno de los más grandes personajes emblemáticos que tiene nuestro pueblo, a propósito, Gamaliel Blanco Murillo. Entonces, Gamaliel Blanco Murillo organizó a los proletarios. ¿Para qué? Para que puedan conseguir mejores justas, ¿no? Salariales. Hoy en día el minero está bien remunerado, ¿no? El trabajador minero, al menos cualquier cosa en temas de comedor, en temas de atención de salud, inmediatamente se organizan, ¿sí o no? Y protestan, porque es lo justo, pues. Pero esas ideas vinieron ¿de dónde? Del socialismo marxista. Vinieron de la idea impulsada por Gamaliel Blanco Murillo en esta zona de la región central del país, ¿no? Eso es lo que debemos siempre saber. Nació en Ayacucho, Parinacochas, en Pararca. Trabajó en la UNSA, tuvo 6 hijos en la UNSA, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Enseñó filosofía antigua y metafísica. Era materialista, profesor en la Universidad de Arequipa, Ica y en la San Marcos. Nos referimos a César Guardia Mayorga, Pepi Patrón, Alejandro Bullón, Víctor Olaya de la Torre, Augusto Salazar Bondi. Bueno, nos referimos a César Guardia Mayorga, extraordinario cultor de lo que significa, pues, la filosofía. Bien, hasta aquí el tema. Vamos a la asignación, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu tarea? Bueno, construyes un mapa mental del tema de hoy y me la envías a la plataforma. Sí, eso es la tarea. Un mapa mental del tema de hoy y lo envías a la plataforma. Que tengas un buen día y que la filosofía siempre te guíe en el camino.